¿Cómo están, muchachos? Hoy vamos a ver cómo obtener la gráfica de una función polinomial utilizando y no utilizando GeoGebra. Y vamos a recordar algunos conceptos como raíces, máximos y mínimos. Y básicamente obtener máximos y mínimos utilizando una gráfica sin necesidad de usar cálculo. Así como hay que recordar lo que es un dominio. Aquí, por ejemplo, lo que nos está pidiendo el ejemplo es obtener la gráfica de una función polinomial utilizando el dominio -3 a 3. Esta es la función que vamos a utilizar. Aquí nos está pidiendo un dominio específico, es decir, vamos a usar valores entre -3 y 3. Y para facilitarnos el proceso, ya que es un intervalo cerrado, incluye al -3 e incluye al 3. Vamos a usar solo números enteros. Todo lo que tenemos que hacer, sustituir cada uno de estos valores haciendo una tablita en nuestra función original. Si empezamos con el primer caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sustituimos el -3 en todas las x. Entonces vamos a tener que la función debe ser igual al 2 que multiplica al -3 que estamos sustituyendo el primer valor del dominio, elevado a la cuarta, más -3 menos 3. Haciendo estas operaciones, recordemos que al elevar un valor negativo a una potencia par, siempre nos va a dar un valor positivo. Entonces esto nos va a quedar 81 positivo multiplicado por 2. Igual usamos la ley de los signos, más por menos me va a dar menos, el menos queda igual. Y haciendo las operaciones finales, tendríamos que 2 por 81 nos da 162, menos 3, nos va a dar un total de 156, de forma que tendríamos nuestro primer punto de la gráfica XY, es decir, cuando X vale -3, Y vale, o f de X vale 156. Y seguimos haciendo nuestra tablita, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo para cada uno de los valores. Para -3 no tenemos este valor, para -2 obtendríamos este, y así sucesivamente. Esto también podrían hacerle una hoja de cálculo y se facilitaría muchas operaciones en lugar de usar la calculadora. O usar directamente GeoGebra, que hemos hecho en otras ocasiones. Si usáramos GeoGebra, vamos a tener esta gráfica al final. Si lo hacemos a mano, así como lo hicimos en la tablita y luego graficábamos en un papel milimétrico o en una hoja cuadriculada, sería un poquito complicado, se fijan, por los valores tan grandes que obtenemos en algunos de los puntos. Y eso nos obligaría a usar, en lugar de usar desde 0, -1, -2, como está GeoGebra, tenemos que usar valores grandes, no sé, por ejemplo, de 20 en 20, ¿no? Para llegar hasta el 162 y luego aproximar los puntitos y no nos daría algo tan exacto como aquí. Lo más interesante que estamos obteniendo en GeoGebra que es que directamente al usar la función de puntos especiales que ya hemos visto en otros videos, pero igual lo vamos a recordar en un poquito más adelante, podemos detectar directamente, por ejemplo, cuáles son las raíces. En este caso me dice que hay una raíz en A y otra en D, que es aquí. Recuerden que las raíces son los puntos donde la función cruza el eje X, ¿sí? ¿Y cuántas raíces vamos a tener? Depende del exponente mayor en nuestras X. En este caso es X a la cuarta. Entonces quiere decir que podríamos tener hasta 4 veces cruzado el eje X. En este caso solo fueron 2, pero podrían ser hasta 4. Otro punto interesante que nos encuentra aquí me dice que hay un extremo. Esto solamente me lo va a poner GeoGebra cuando hay un extremo absoluto, es decir, el mayor máximo o el mayor mínimo en la función. ¿En dónde lo encontró? Dado que tenemos algo así como una parábola, en el vértice es donde va a estar el máximo o el mínimo. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Que es un mínimo, ese extremo absoluto es un mínimo, ¿sí? Un mínimo absoluto, es decir, el valor más bajo que puede obtener la y de la función, de acuerdo a los valores que tenga la x. Si hubiera sido la parábola al revés, vista así, lo que tendríamos en el vértice sería un máximo. ¿Ok? En este caso obtuvimos un mínimo. Y también me dice el punto en que intersecta el eje X. Aunque no me lo está pidiendo propiamente el problema, es bueno que nos familiaricemos con esto. De hecho, en el siguiente problema vamos a ver específicamente eh, una función donde nos piden encontrar los puntos máximos y mínimos
y las raíces. Aquí tenemos un polinomio de grado 4. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder obtener hasta 4 raíces. Si hacemos el problema en GeoGebra, para hacerlo ya más rápido, lo podrían hacer igual en su tablita como lo hicimos en el anterior, pero para los valores que obtendrían, sería un poquito complicado el graficarlos, ¿no? Aquí directamente en GeoGebra, ¿qué me está encontrando? Como dijimos, como está elevado a la cuarta, podemos tener hasta 4 raíces, que aquí en este caso la tenemos, 1, 2, 3, 4 raíces. Aquí me los pone con los puntos A, B, C y D. ¿Ok? Y aquí tenemos varios máximos y mínimos relativos. Si se fijan, aquí no me habla de un extremo. Dentro de los puntos, GeoGebra no me puso un extremo porque no hay un valor absoluto ni de un máximo ni de un mínimo absoluto. Pero sí tenemos varios máximos y mínimos relativos, que es justamente en los vértices de cada parábola que se forma en esta función. Es como si tenemos varias parábolas, ¿no? Una aquí, otra acá y otra acá. Entonces, en esta parábola que es cóncava hacia arriba, ese es otro concepto que vale la pena que vayan manejando, ya que lo van a ver en cálculo. Tenemos un punto mínimo aquí, ¿sí? El punto más bajo. Y luego en esta parte de la función, que es otra parábola, en este caso es cóncava hacia abajo, tenemos un máximo en el vértice. En esta otra cóncava hacia arriba tenemos también otro punto mínimo, ¿sí? Todos estos se le llaman extremos relativos porque no es el valor más bajo ni el más alto de toda la función, sino en un pedacito de la función podemos tener varios máximos y mínimos relativos. Y acuérdense también las raíces, ¿ok? Esos son puntos que vale la pena que los vayamos familiarizando. Perdón. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. Aquí sí lo vamos a hacer también directo en GeoGebra para que se acuerden cómo se maneja, cómo se van encontrando todo esto. Y este es un problemita, me dice, un carpintero necesita construir un cajón para guardar sus herramientas. Cuenta con una tabla 40 centímetros de ancho por 70 de largo, como la vemos aquí. Dice, si el cajón se va a construir cortando una pestaña cuadrada del lado X, como indica la siguiente figura. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el problema? Lo primero, un problema es hay que entender bien qué nos pide, ¿no? Vamos a construir un cajón. Imagínense que esto no fuera una tabla, sino un cartón. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, cortar un pedacito de cada esquina y luego doblar lo que queda. Ya ponerle cintayures, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer en físico para que se les haga más fácil y van a tener un cajón. Ahora, lo que nos pide el problema aquí, ¿cuál es de qué tamaño? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Me preguntan cuál debe ser la magnitud de ese pedacito que cortemos para que el cajón además tenga el volumen máximo posible. Es decir, si fuéramos a echarle agua, que le quepa la mayor cantidad de agua posible. Obviamente que el carpintero pues no va a doblar esto, sino va a cortar y luego va a pegar con clavos, etcétera, ¿no? Pero es la misma idea que si fuera un cartoncito. Y también me dice cuál va a ser el máximo volumen que pueda tener este cajón. ¿Cómo vamos a hacer esto? Siempre que tengas un problema, primero es entenderlo bien, como dijimos, hacer un esquemita que nos ayude a entenderlo, como este, o incluso recordar cómo va a quedar el cajón, el volumen, y buscar ahora sí la fórmula o las fórmulas que se pueden aplicar, ya que tengamos una ecuación, sobre esa tenemos que trabajar usando en este caso GeoGebra, lo que vamos a hacer para encontrar el máximo y el mínimo. Ya vimos en los ejemplos anteriores que GeoGebra cuando existe me da directamente el máximo y cuando no me da los máximos y mínimos relativos. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Hay que recordar aquí cómo es la fórmula del volumen, ya que lo que nos interesa es obtener el máximo volumen. Si esto va a convertirse al final en algo así, que va a ser, digamos, nuestra caja ya completa, tenemos, si se recuerdan, el volumen se calcula multiplicando la longitud por la profundidad por la altura, o lado por lado por lado, en cualquier figura de este tipo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a definir qué es la altura. La altura, como lo estamos viendo del problema, que vamos a doblar esta pestañita, a fin de cuentas la altura va a tener el mismo valor de x, ya que va a ser cuadrada esta x, ¿sí? Entonces al doblarlo vamos a tener esta parte, va a ser mi altura. Entonces la A vale x. ¿Cuál va a ser la longitud?
Si tenemos que nuestra tablita mide 70 centímetros y le vamos a cortar este pedacito y este pedacito, ¿qué quiere decir? Que le vamos a quitar dos veces x. Entonces la longitud debe ser igual a 70 menos las 2x que le estamos quitando. Igualmente para la profundidad, que me la va a dar esta parte, ¿sí? A la hora que doblemos esto, igual vamos a quitarle una x de aquí y una x de acá, y por lo tanto me va a quedar que la profundidad va a ser los 40 centímetros originales menos los dos pedacitos de x que estamos cortando. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué sigue ahora? Recordamos la fórmula del volumen que dijimos, es igual en este caso la longitud por profundidad por altura, o lado por lado por lado, como lo recuerden. Entonces vamos a sustituir ahora cada uno de estos valores que ya los tenemos como una función en esta otra función y así vamos a generar la función que nos interesa. Entonces lo primero que tenemos que hacer entonces, la L vamos a sustituir por 70 menos 2x, la P por 40 menos 2x, y la altura simplemente por x. Si hacemos operaciones para multiplicar esto y así desarrollar la fórmula, ¿qué vamos a obtener? Al multiplicar esto, 70 por 40 me dan 2800, luego, ¿qué seguiría? Más, más por menos me va a dar menos, 70 por 2x, 140x, luego menos 2x por 40, menos 80x, y finalmente menos por menos me va a dar más, o por 2, 4x cuadrada. ¿Correcto? Si se acuerdan pues de la álgebra básica. Y esto está multiplicando a x, entonces me falta desarrollarlo un poquito más. Nos muevo un poquito para acá. ¿Qué es lo que sigue entonces? Al desarrollar, multiplicar por la otra x, me va a quedar finalmente esta función. Y ahora sí, las x cuadradas con las x cuadradas las reducimos y me va a quedar que el volumen es 4x cúbico menos 220x cuadrado más 2800x, ¿de acuerdo? Bueno, ya una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponerla en nuestra GeoGebra porque si lo hacemos a mano, como dijimos, nos va a costar bastante. Muy bien, ya estamos aquí en GeoGebra. Puse ya aquí la fórmula de 4x cúbica menos 220x cuadrada más de 1800x. Simplemente nos falta darle un enter. Y ya me hizo la gráfica. Si se fijan qué sucedió, se ve algo así muy leve, una barra verde. ¿Por qué? Porque los valores que encontramos son muy altos. Si aquí lo hacemos esto cada vez más pequeño, vamos a ir viendo un poquito más cómo la gráfica, o sea, aumentamos la escala obviamente y se empieza a notar la gráfica, ¿sí? Conforme lo voy reduciendo. Lo puedo reducir muchísimo. En realidad los valores que encontró pues son muy altos para las yes. Si me muevo lo muevo todo esto, pues voy a encontrar en algún punto en donde se corta. Sin embargo, pues no vamos a gastar ahorita tanto el tiempo en esto. Lo que vamos a hacer es directamente ir aquí a este menú para que nos ponga los puntos especiales, ¿sí? Bueno, aquí le damos en los tres puntitos y decimos que queremos ver los puntos especiales. Entonces en automático ya me despliega todos los puntos que encontró. Entonces se fijan, encontró tres raíces. Igual si me regreso otra vez acá como estábamos en mi eje, hacia donde está el eje X, ya que ya me alejé mucho hacia arriba buscando los puntos, aquí ya me marcan las raíces, ¿sí? Aquí tenemos una x cúbica que puede tener hasta tres raíces, como de hecho las tiene, y aquí me los marcó GeoGebra los puntos, que es en 0,0, o sea, justamente en el centro, en el eje, en 20,0 y en 35,0. Ahí tenemos mis tres raíces que si es que me las preguntara el problema y las tendría. Y lo tenemos directamente al extremo, que es lo que estamos buscando justamente, que me dice que hay dos extremos absolutos. Uno va a ser un máximo, que lo tenemos acá, y otro va a ser un mínimo que está aquí en negativo, ¿sí? Para el valor máximo me dice que la x tiene que valer 8,2 y esto me va a dar un valor de 10.372. Entonces, como se fijan, está muy arriba en la gráfica, tendría que estarle moviendo para encontrar el puntito o directamente ver la gráfica. Igual en la parte de abajo hay uno en menos 6.298. Ese sería el mínimo volumen que podría obtener, que es lo que no nos conviene. Lo que queremos es este. Entonces ya tenemos aquí la respuesta, ¿sí? Que nos que estábamos buscando.
Bien, entonces les recuerdo suscribirse a mi canal y denle un like. Muchas gracias.